Bienvenidos al resumen de lo mejor del conversatorio Avances y Desafíos de la Libertad Religiosa. Un saludo cordial de parte de toda la mesa directiva del Cital de Libertad Religiosa, el primer vicepresidente Antonio Lara, nuestro segundo vicepresidente Juventino Martínez, quien hace parte de esta mesa directiva y la cual les da la bienvenida. Precisamente para hablar de esos temas y mirar el proceso que estamos adelantando, lo que se ha adelantado en Bogotá en materia de empoderamiento del sector religioso, pues miremos un poco de esa historia, cómo se ha logrado esos espacios de inclusión y de participación ciudadana del sector interreligioso en el Distrito Capital. Desde el año 2012 se conformó una mesa interreligiosa que se articuló con la administración distrital, donde se dieron los insumos para la aprobación del estudio técnico de la Oficina de Asuntos Religiosos, aprobado por el Servicio Civil Distrital en el año 2013, donde se enfatizó en la necesidad de la creación de la política pública de libertad religiosa. Asimismo, se logró la inclusión en la televisión pública con el programa Un Café con Fe, espacio pionero en visibilizar los actores de la diversidad religiosa, espiritualidades, comunidades y expresiones de fe en el marco de los derechos constitucionales de libertad de conciencia, culto y expresión y los derechos humanos. En el año 2016, con el decreto 411, se creó la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia en la Secretaría Distrital de Gobierno. En el año 2017, en el Consejo de Bogotá, a través del Acuerdo 685, se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa como instancia oficial de participación ciudadana del Distrito Capital. En el año 2018, con el decreto 093, se aprobó la Política Pública Distrital de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Y para hablar del tema de la libertad religiosa, de ese avance, de ese proceso, pues tenemos panelistas invitados. Y en este conversatorio nos acompaña José David Riveros, quien es el subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Asimismo, Ana María Ruiz, gerente del Canal Capital. Víctor Solano, de la Confesión Islámica Ahlul Bayt, miembro de la comunidad musulmana. Neftalí Poveda, de la Cooperación Súmate. Fabián Salazar, doctor en Teología. Gustavo Casasbuenas, quien es presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Así que, pues, bienvenidos a este espacio, nuestros panelistas quienes estarán analizando. Y precisamente para mirar el tema de avances, pues observemos dentro de los religiosos esa pluralidad que hay, de esa riqueza en materia de libertad religiosa, ¿qué opinan sobre los avances? ¿Cuáles creo yo que son los avances que se han dado en materia de libertad religiosa? Yo me voy a referir a los últimos 5 años. Empiezo primero con el decreto 1575 del año 2015, que permitió volver un trámite que era engorroso del Ministerio del Interior a un trámite que ahora es gratuito y online, que son los certificados de existencia y representación legal. Fue a través de este decreto nacional que ese trámite se convierte en un trámite digital y un trámite virtual. También está el decreto 1079 del año 2016, que establece el Día de la Libertad Religiosa, que es el que ustedes están celebrando, el marco por el cual ustedes están celebrando hoy, que es un día que garantiza la pluralidad de las confesiones y espiritualidades puedan celebrar este día especial por decreto. También está el decreto 437 del año 2018, que adopta la Política Pública Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos, que así ha servido de base. Este proceso no solo de expedición, sino de formulación, sirvió de base para que 15 departamentos hoy hayan adoptado políticas públicas de libertad religiosa y 16 ciudades principales también las hayan adoptado. Entonces creo que hay avances en materia legal, en materia normativa frente a la libertad religiosa, que han permitido que conceptos como sector religioso, que antes no se hablaba, antes del año 2014-15 no se hablaba de un sector religioso, ahora está establecido. Lenguaje o palabras o aspectos como el sector religioso como un actor social de transformación tampoco se estaba estableciendo antes en el lenguaje de ninguna de las entidades ni la academia. Con la Constitución del año 91 hemos obtenido varios éxitos. En primer lugar, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley 20 de 1974, la Ley 133, que es la Ley de Libertad Religiosa, y por supuesto
hemos obtenido las personalidades jurídicas de las iglesias, que antiguamente eran como tenidas como personas jurídicas, pero sin ánimo de lucro. Actualmente somos reconocidos como iglesia. Falta mucho por hacer todavía, falta modificar los reglamentos de ceremonial y protocolo de las Fuerzas Armadas, falta la institucionalización precisamente de las capellanías en los cuerpos castrenses de la nación y la asistencia espiritual dentro de las escuelas, colegios, universidades y lo más importante, encontrar precisamente una ampliación del convenio de derecho público número 1 para que más iglesias tengan la misma igualdad con los entes que han sido reconocidos precisamente en dicho convenio. Son muchos los avances de la libertad religiosa en Colombia desde la promulgación de la Constitución del 91. Hoy participamos en las mesas religiosas, participamos en las decisiones que toma el gobierno respecto a libertad religiosa, participamos en muchísimos foros de diálogo interreligioso, en actividades de asistencia social y todo gracias a la apertura que se dio en la cual todas las religiones en Colombia somos iguales. El balance que podemos hacer de la implementación de la libertad religiosa a partir de la Constitución del 91 creo que tiene dos caras. Por un lado, quienes creemos, pertenecemos a una religión, hemos tomado conciencia de nuestros derechos, de saber ejercer y reclamar nuestros derechos y vivir dentro de un pluralismo religioso. Pero por otro lado, todavía sigue manifestándose persecución, burla, discriminación, por ejemplo en universidades, en oficinas con quienes manifiestan que son creyentes y quieren alguna manifestación de su fe. Por eso creo que tiene esas dos caras el balance que podemos hacer. Cordial saludo. Estamos comprometidos en fortalecer el concepto de la familia conforme al artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, implementando el Plan de Política Pública para las Familias del Distrito, Decreto 545 de 2011. Asimismo, estamos formulando la educación confesional en los niveles de preescolar, básica y media con enfoque exclusivo y diferencial. Seguimos adelante. Pero hay más líderes aquí que han participado y hay personas que también desde la institucionalidad han avanzado en materia de política pública y otros temas fundamentales. Pero dejemos que ellos, diferentes ópticas precisamente, en materia de avances de la libertad religiosa, esos derechos constitucionales, pero quería preguntarle precisamente a nuestro subsecretario José David Riveros, ¿cómo han visto desde la administración y ustedes que están ahora ese proceso de inclusión en materia de derechos constitucionales de libertad religiosa y de cultos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente para mí es un honor estar hoy aquí celebrando un día tan importante como el Día de la Libertad Religiosa. No solo será un día de mañana, será celebraciones y conmemoraciones de este día tan importante para el reconocimiento, como lo dice Luis Andrés, de un derecho fundamental que es la religión y es el que nosotros tenemos como administración el gran reto de realmente hacerlo en la práctica y no simplemente que se nos quede en el papel de la Constitución. En el plan y una meta muy fuerte, poder tener información precisa, clara, para tomar unas decisiones en esa política pública que tenemos hasta el 2028 para implementar y que nos corresponde a nosotros afortunadamente durante 4 años y realmente pulso. Entonces yo creo que ese marco tanto de la política como del plan de desarrollo nos van a dar una muy buena guía para durante estos años trabajar de manera muy mancomunada con el sector religioso, que siempre tiene un gran aporte en el sector social, en el desarrollo social, y bueno, y sí que lo hemos visto, o sea, si algo también nos ha demostrado el COVID nos ha demostrado muchas cosas, pero si algo nos ha demostrado es la importancia de las religiones, de las fe, independiente en la que cada uno confese, pero sin duda ha mostrado ante esta situación pues
un llamado espiritual hace muy importante para la persona, para la tranquilidad en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, desde la administración, pues estamos muy comprometidos en esa implementación de la política pública, en cumplir la meta de la caracterización. Este semestre vamos a tener un gran trabajo de diseño de la línea base para poder tener un instrumento, una herramienta bien hecha, bien pensada, y arrancar muy rápidamente este sistema de caracterización y así realmente llevar ese derecho constitucional de la libertad religiosa a la práctica. Ana María Ruiz, en el video introductorio, avances y los medios y la televisión pública. ¿Cómo ve la televisión pública y los medios de comunicación el sector religioso? Buenos días, agradezco mucho esta invitación. Pues la televisión pública se entiende como el lugar donde convergen todas el espejo de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que se tiene que ver reflejada en las pantallas, no solamente de la televisión, sino las diferentes pantallas que maneja Capital Sistema de Comunicación Pública. De manera que son las expresiones ciudadanas a las que se les pone, digamos, a las que se le abre las pantallas bajo el entendido de que el canal no tiene como máximo rector, digamos, los intereses de la ciudadanía. Por supuesto que celebramos que exista este foro interreligioso. Es muy importante el trabajo mancomunado de las diferentes confesiones, pero entendemos también que Colombia es un estado laico y que la libertad de cultos, que debe ser absolutamente respetada, no significa, en términos de la comunicación pública, el rasero, el estándar igual para que absolutamente todas las confesiones tengan el espacio de divulgación en los canales, porque usted sabe que así es tan respetuoso la actitud que hay que tener frente a los ateos como frente a los católicos, los musulmanes o cualquier diversidad de la ciudadanía. Es donde encontramos la riqueza y es lo que reflejamos en el canal. Ahora, hay un mandato obligatorio, además por interpretación de la Corte Constitucional y por lectura de la Constitución, que Colombia, pues, el Estado, digamos, tiene que guardar una estricta neutralidad en relación con las iglesias. Entonces, estamos nosotros muy interesados en que esa neutralidad se garantice dentro de las pantallas y que las diferentes confesiones, pero pues definitivamente no es el eje misional del canal frente a temas tan relevantes como la educación y la cultura, que es de nuestro centro de operación, pues el tema religioso. Pero las pantallas de Capital están abiertas para la información que ustedes suministren y siempre, digamos, estamos aplaudiendo y acompañando que se hagan todos estos esfuerzos de trabajo interreligioso. Precisamente, y en el tema de los avances y de los medios de comunicación, ¿qué opinión tiene nuestro panelista Gustavo Casasbuenas, quien es el presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación? Cordial saludo, Andrés, para ti y toda la mesa y a todas las personas que a esta hora nos están viendo. Bueno, realmente todo lo que tiene que ver con avances en tema de libertad religiosa tienen que ser muy estudiados y muy examinados, pero realmente yo diría que en Colombia desde el año 91 a la fecha vertiginosamente se han cobrado unos espacios importantísimos como este en el cual estamos,
como los que tenemos en el gobierno, no solo distrital, sino nacional. Pero también hay que mirar que de la mano de personas como Fabián Salazar en la Universidad Rosario, de la cual fui docente también, se han hecho esfuerzos muy grandes para que esa libertad religiosa y esa diversidad religiosa y la inclusión religiosa sean un tema fundamental y sean un tema no solamente que se quede en un tintero, en un papel o en un decreto o en una ley, porque hay mucha legislación. Si nosotros miramos el tema de legislación alrededor de lo religioso, pues es muy grande y realmente hay mucha de esa legislación que se queda engavetado y nunca realmente se ejerce como tal. Yo creo particularmente que sí hay unos grandes avances, que deben de ser todos los días no solo examinados, sino ejercidos plenamente. Víctor Solano, quien hace parte precisamente de la comunidad musulmana, ¿ustedes cómo han visto esos avances? ¿Sí se han notado ese empoderamiento de ustedes como comunidad musulmana después de esa constitución del 91 a la fecha? En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, muy buenos días para todos, para todas. Agradezco mucho este espacio y estoy muy contento pues de poder representar a mi comunidad y en especial a los jóvenes musulmanes y musulmanas de Colombia y de Bogotá. Para responder a esa pregunta, Andrés, me parece que sí, que precisamente los avances que se han tenido desde el 91 hasta la fecha, y en especial con los decretos y con toda la legislación en materia sobre la libertad religiosa, han empoderado bastante a la comunidad islámica. Tanto es así que hoy estamos aquí precisamente como resultado de ello, que podemos ser escuchados y podemos hablar. Y eso es algo que no se podía decir hace 20 años, hace un poco más de 20 años, en el que habían precisamente varias comunidades musulmanas desconectadas entre sí a través o en las diferentes ciudades y partes del país, pero precisamente a esos esfuerzos colectivos por la libertad religiosa, en la que también hemos podido aprender de las diferentes confesiones, de las diferentes iglesias, este trabajo ha potenciado que no solamente tengamos una voz a nivel institucional, sino que tengamos también una representación y mucha más solidez al interior de nuestra confesión. Es decir, se ha facilitado también mucho la tarea en materia, digamos, de unidad y de trabajo mancomunado, trabajo conjunto, lo que ha permitido que hoy en día tengamos visibilidad, reconocimiento, voz y por supuesto que podamos expresar nuestras dificultades, los problemas que estamos teniendo en diferentes instancias de la vida social. Y ha sido un trabajo realmente muy enriquecedor. En lo personal, yo diría que yo soy fruto de ese trabajo también de mis hermanos y de mis hermanas, quienes durante años han participado en las diferentes instancias de manera muy directa y muy solidaria con todas las confesiones. Yo estoy aquí precisamente a ese trabajo de visibilidad que ha tenido la comunidad islámica, puesto que no tengo muchos años al interior de la fe islámica, pero gracias a la visibilidad y a esa posibilidad de expresarse en diferentes espacios académicos, culturales, institucionales, políticos, hoy en día más jóvenes como yo podemos realmente tener un espacio para expresar nuestra fe y conocerla. Entonces, yo diría que los avances son muchos y muy positivos. Bueno, la comunidad internacional también juega un papel fundamental en materia de libertad religiosa. Pero dejemos que Nectalí Poveda, que precisamente de la cooperación Súmate, Nectalí, ¿cómo ve la comunidad internacional el proceso colombiano en materia de libertad religiosa? Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias al comité, Jaime Zuluaga, y a todos los presentes por este espacio. Desde luego, Andrés, la comunidad a nivel nacional, pero también internacional, está muy concentrada en los procesos que está viviendo nuestro país
en cuanto a libertad religiosa y en cuanto al quehacer de este ejercicio en nuestro país. Desde, como lo han dicho mis compañeros, desde el año de 1991 hemos estado mirando cambios y hemos experimentado desde las distintas organizaciones de cooperación internacional este fenómeno que se puede decir nuevo para la región. En Colombia hemos avanzado en grandes temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la entrada de procesos de unidad entre las organizaciones, tanto de cooperación como organizaciones solidarias, organizaciones humanitarias, y esto solamente se ha podido lograr a través de esa articulación que ha podido generar en la política pública. Entonces, tenemos que agradecer a Colombia, desde luego a las autoridades, pero de gran manera a los que han participado, y allí destaco a la Oficina Nacional para la Libertad Religiosa, a la doctora Lorena Ríos, a sus equipos y también a todos los que hacen parte desde los diferentes estamentos de distritales y departamentales en este aspecto. Para nosotros es importante como cooperación todo aquello que tiene que ver con los programas que se abren, se permiten a través de la política de libertad religiosa para los temas humanitarios, los temas solidarios, los temas de paz, y es allí donde hemos visto pues un gran avance. Quiero mencionar que ese articulado de la libertad religiosa que habla sobre los espacios de encuentro y de trabajo gubernamental, los hemos venido, digámoslo así, retomando, abriendo. Hemos estado allí haciendo parte de estos procesos, y es hoy por hoy importante mencionar que ya tenemos una mesa de acción social para todo lo que tiene que ver con los temas, como ya lo mencioné, humanitarios solidarios en nuestro país. Los espacios religiosos y dirigidos a la comunidad, pero también a gobierno, y allí se ha podido lograr una articulación, digámoslo, aún nos falta bastante, y creo que más adelante vamos a hablar de esto, pero destaco esa oportunidad. Y hay que mencionar que ya hemos avanzado en temas muy puntuales, como por ejemplo avances en la entrada de las comunidades religiosas a los temas de ODS, de objetivos de desarrollo. Entonces allí aplaudir a todos los que hacen parte de estos equipos, aplaudir a las organizaciones y desde luego a todos los actores de gobierno que han permitido que esto se esté dando. Gracias. Bueno, pero dentro del sector religioso hay muchos actores, hay diversidad de pensamientos, de cosmovisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no miramos algunas de esas dificultades? No todo es color de rosa. Así que miremos aquí algunos líderes interreligiosos que opinan sobre las dificultades que han tenido en materia de libertad religiosa. Dentro de las dificultades que hemos tenido para la libertad e igualdad religiosa es la falta de inclusión y reconocimiento por parte de la administración distrital y nacional para desarrollar nuestra labor ministerial en las capellanías ubicadas en los cementerios, hospitales, centros de reclusión, entre otros espacios de participación ciudadana en la política pública. Dios los bendiga. Una de las mayores amenazas que atentan contra la libertad de cultos en la ciudad de Bogotá es la Secretaría de Hacienda. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos han embargado nuestras cuentas y tienen 300 millones que no podemos disponer de ellos, todo por concepto de impuesto predial. Esta Secretaría desconoce la Constitución, desconoce las sentencias de la Corte Constitucional
Y en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia, cuando necesitamos pagarle el salario a nuestros obreros, nos tienen nuestros recursos detenidos y esto es una amenaza a la libertad religiosa en la ciudad de Bogotá. Mire, en la Constitución política aparece que existe libertad de culto y de religión, pero en la realidad es otra cosa. Aquí las iglesias mayoritarias consideran que son los dueños de la verdad. Aquí hay divisiones en todos los lados. Aquí en Colombia adolecemos de que la autoridad, en su mayoría, no toda, tenga la realidad del pensamiento de la Constitución. Nosotros encontramos diferencias. Hay personas que se creen dueños del catolicismo, hay personas que se creen dueños del anglicanismo, del ortodoxismo, del judaísmo, inclusive del cristianismo en general. Estas divisiones no nos hacen bien. No somos los dueños. Dios es el dueño. Y yo pido al Dios del universo, al creador de todo, al papá de nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre, el Dios sacrosanto, que nos armonice y que nos entregue humildad a los líderes religiosos para no creernos dueños de la verdad. En el Día Nacional de la Libertad Religiosa en Colombia tenemos grandes desafíos. Voy a mencionar algunos de ellos. El primero es capacitar a los funcionarios públicos para prevenir temas de discriminación a las diferentes confesiones religiosas. El segundo desafío es que se incluya al sector religioso en los espacios de los medios de comunicación. Y el tercer desafío es que se visibilice al sector religioso como agente de transformación social. La Iglesia por largo tiempo ha desarrollado programas de ayuda social, de ayuda humanitaria y ahorita está desarrollando puntualmente temas de salud mental y emocional. Si visibilizamos el papel de la Iglesia en general como agente de transformación, vamos a construir un mañana mejor. Un feliz día para todos. Dios los bendiga. Bueno, como podemos observar, no todo es color de rosa. Precisamente, subsecretario José David Riveros, ¿qué está haciendo la administración distrital en el tema de los funcionarios para que conozcan bien el sector interreligioso en Bogotá? Bogotá es una ciudad multicultural y multirreligiosa. Y como también lo decía el obispo Bula, pues, digamos, ese trabajo de una religión mayoritaria que puede haber, también implica que tenemos que reconocernos así como tal, como multirreligiosos y multicultural, o incluso pues personas que no confesan ninguna fe o están en el ateísmo, que respetar y llevar adelante. Entonces, con nuestras 4 líneas estratégicas para la implementación del plan de desarrollo, yo creo que le estamos apostando a las carreras esenciales que mencionaron: la formación y capacitación, la visibilización del sector religioso, cosa que es absolutamente indispensable, razón por la cual una de las líneas estratégicas es la comunicación, el trato religioso y multicultural que yo estaba mencionando, para que entre todos construyamos ese derecho y lo hagamos efectivo. Fabián Salazar, precisamente acabamos de ver algunas dificultades. ¿Qué considera usted que es importante tener en cuenta para que haya una mejor inclusión del sector interreligioso en el Distrito Capital y a nivel nacional? El conocimiento de qué significa o qué valor tiene las comunidades de fe. Me llama la atención en la participación de la representante de Canal Capital cuando dice es que tenemos que mantener una neutralidad. Porque en la Constitución colombiana, ya en el preámbulo de la Constitución, se invoca la protección de Dios. Luego, en el articulado de la Constitución hay que ver el artículo 19. Y también hay que darse cuenta de la expresión que tiene la Ley 133 de libertad religiosa, Ley 133 del 94, en su artículo 2, donde dice que el Estado colombiano no es confesional, diferente.
pero no es ni ateo, ni agnóstico, ni tampoco es indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Entonces, cuando están aquí, habla de la importancia de la educación, de la cultura como eje del canal, pues también las religiones somos parte de ese eje de la cultura y somos muy importante en educación. Entonces, la participación o la presencia en medios de comunicación implica que también se abran espacios, porque no son espacios confesionales, no vamos a hacer cultos, no vamos a tener un trabajo de feligresía, lo que estamos mostrando es el aporte. Entonces yo sí creo que es importante en Bogotá tener un espacio, y eso no significa atentar, se está hablando desde lo que es el bien común, y en el proceso hacia darnos cuenta que podemos construir un modelo de ciudad siempre mejor. O sea, no solo son hombres y mujeres de fe, sino que ante todo son ciudadanos, y desde esta experiencia de fe es lo que vamos a aportar. Bueno, observamos también el papel de estos líderes religiosos, aparte de las dificultades que han tenido muchos de los líderes del sector interreligioso, pues también hay que recordar que el sector interreligioso en Bogotá y a nivel nacional, pues tiene un trabajo social, tiene un tejido, una construcción social, un aporte a la sociedad. Pues dejemos que nuestros invitados, actores del sector interreligioso, nos comenten acerca de lo que piensan del aporte social del sector interreligioso. El aporte social del sector religioso es una de las banderas que la actual administración, con nuestra alcaldesa Claudia López y nuestro secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, han reconocido y se han proyectado para trabajar en los próximos años, además de la implementación de la política pública. Pero ¿eso de qué se trata o en qué consiste? En reconocer y potenciar el trabajo del sector religioso en áreas como construcción de paz, resolución de conflictos, apoyo a las personas en condición de vulnerabilidad, ayudar a la recuperación económica y la reactivación económica por medio de programas de empleo y emprendimiento, trabajo con la niñez, trabajo con la juventud y un sinnúmero de actividades que el sector realiza, además de su labor espiritual y además de su labor de creencia y de apoyo en medio de la ciudadanía. La ciudad se ha trazado esa meta, la ciudad se ha trazado ese norte y vamos a trabajar por él intensamente desde los diferentes espacios y participación ciudadana. La labor social del sector interreligioso ha sido por años de gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Una labor silenciosa que diferentes organizaciones y entidades vienen realizando a diario por los más vulnerables. Temas como educación, salud, atención de adicciones, infancia, adultos mayores, madres cabezas de familia, entre muchas otras, hacen parte de esa labor que, aparte de lo espiritual, ejercen las entidades religiosas. Aparte de esto, la atención en emergencias, que cuando hay grandes tragedias o calamidades, siempre estamos presentes como sector para ayudar a los más vulnerables. Tenemos que visibilizar ese trabajo que a diario estamos realizando por la comunidad. El sector religioso en la labor social es muy importante y hay que darle la fuerza y el acompañamiento para que cada día sean mejor y más grandes los aportes para el desarrollo de una sociedad equitativa y armoniosa. Nuestro aporte desde el sector religioso y nuestra confesión de fe, que es el cristianismo, les cuento que nosotros dimos inicio a una campaña que se llama El Buen Samaritano, que tiene como propósito ayudar a las personas que están en necesidad, brindándoles ayuda humanitaria y orientación espiritual, de lo cual esto quedó registrado en un reportaje que nos hicieron en un periódico aquí en la ciudad de Bogotá el día 22 de junio. También tenemos espacios virtuales que hemos generado con niños y jóvenes con temas como principios y valores, adecuado manejo del tiempo libre, y estamos haciendo esto por hora y media cada semana con distintos grupos de chicos y jóvenes, y en términos generales este es nuestro aporte en este tiempo, nuestro granito de arena en el tiempo de pandemia. El aporte social y cultural del sector religioso
llevado a cabo durante mucho tiempo en silencio. Ha sido un trabajo constante, un trabajo creativo, un trabajo oportuno, un trabajo esforzado y valiente. Y esto en los diferentes escenarios y diferentes espacios donde le ha correspondido hacer presencia. Los vemos allí en medio de trabajando con la niñez, con la infancia, con la adolescencia, con los adultos mayores, con las familias que son cientos en nuestras comunidades. También en esas poblaciones donde hay condición de vulnerabilidad, personas privadas de la libertad y sus familias, personas con situaciones de adicción, en extrema pobreza, situaciones donde ha habido tragedias debido al invierno o a otras circunstancias. Ahí se ha hecho presente el sector religioso. A propósito de personas expertas, pues nuestro especialista aquí y panelista invitado, Nectalí Poveda, ¿qué sugerencias le hace a la administración distrital para esa implementación de esa política pública en el tema social, puntualmente en los temas de caracterización y demás implementación? Sí, como tú lo mencionas, de hecho en la política pública, en el numeral 2.4.2.4211, si no estoy mal, se tiene contemplado en la política el que se haya un mapeo, el que haya caracterizaciones del sector religioso que finalmente nos lleven a poder no solamente visibilizar, sino también cuantificar lo que es el aporte del sector a los objetivos de desarrollo, a todo lo que tiene que ver con esos quehaceres del Estado en cuanto a la acción social. Y desde luego necesitamos que el gobierno se apersone de estos espacios, de estas herramientas que se deben construir de la mano, desde luego, del sector religioso. Pero además, Andrés, quisiera mencionar que la experiencia nos muestra que aún todavía se necesitan espacios pluralistas donde puedan encontrarse pues nuestras organizaciones, no solamente las organizaciones de fe, sino esas organizaciones, digámoslo así, paraeclesiales o basadas en la fe, que han venido haciendo un aporte importante a todo este trabajo social del distrito y que hoy por hoy llegan al gobierno a través de, digamos, los medios no adecuados, a veces a través de grupos políticos, a través de espacios no propios de estos equipos. Entonces, muy bueno que tengamos el comité y que el comité tenga esa nueva articulación, porque entiendo que desde este año estamos realmente trabajando los temas de acción social de manera organizada y conjunta, y pienso que allí deberíamos también hacer un paro en el camino y mirar cómo se incluyen no solamente las organizaciones de cooperación, a las grandes organizaciones que hacen tal vez trabajo social, sino también a esas organizaciones solidarias, a esas organizaciones que son de base, pero que finalmente construyen país. Y para terminar, Andrés, pues decirle al Estado que si hay una mejor manera de llegar a la comunidad, que a través de las iglesias, que a través de las organizaciones de fe, realmente no la he visto. Yo creo que la única buena manera es a través de este tipo de organizaciones de base, y finalmente es las organizaciones de la iglesia o de las organizaciones basadas en la fe. Gracias, Andrés. Pues precisamente en los temas coyunturales y en este tema de este proceso de avances y desafíos en el tema de libertad religiosa, varios actores del sector religioso quieren hacer un llamado. Escuchémoslo.
colombianas hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Administración Distrital y a las empresas del sector público y privado y a los medios de comunicación, que exista igualdad, inclusión y respeto, y no más discriminación. Primero, que se tomen medidas de derecho e inclusión en el aspecto laboral, porque nos están discriminando por ir vestidas cubiertas con nuestros trajes que nos caracterizan que somos musulmanas. Que existan más oportunidades laborales. Segundo, que existan un convenio de derecho público e incluyente y legal de nuestros matrimonios. Esto es para todo el sector interreligioso, ya que somos más de 7.000 organizaciones con personería y solo un sector está legal. No tenemos dónde exigir nuestros derechos matrimoniales. Tercero, que los medios de comunicación en su lenguaje no nos estigmatice a la comunidad musulmana colombiana con información negativa, mostrando lo que sucede en otros gobiernos de otros países. Con esta desinformación, al no conocer quiénes somos, nos están haciendo daño, nos están ofendiendo, insultando y acosando por ser solamente musulmanes. Invitamos a todo el sector que se capaciten y que nos conozcan quiénes somos los musulmanes colombianos. Hoy quiero hacer una petición muy especial con el debido respeto a la administración distrital, al gobierno nacional, a la administración pública, para que la institucionalidad pueda tenernos en cuenta a los diferentes credos religiosos y confesiones religiosas en Colombia, con igualdad de garantías a los otros grupos poblacionales, ya que nosotros también realizamos un trabajo independientemente de la situación o el credo religioso en las comunidades, con una transformación social, con una transformación en la cual nuestras comunidades también se ven reflejadas en lo social y en lo espiritual. Mi solicitud respetuosa a nivel nacional es que se dé la igualdad para todas las iglesias, especialmente con los sacramentos que surten efectos civiles, es decir, que se haga el concordato o convenio de derecho público. Gracias. Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa, la Asociación Brahma Kumaris saluda y convoca a todos los líderes de las diferentes tendencias religiosas a la unidad en la diversidad. Igualmente, al gobierno y comunidad en general a respetar la libertad religiosa, pues en ella subyace la verdad, y la verdad es la única que puede ayudar a la humanidad a salir del estado de oscuridad en que se encuentra. Hago un llamado al gobierno distrital y al gobierno nacional para que no admitan ningún tipo de presión, puedan trabajar en unidad, entendiendo que no son las economías las que sostienen la vida, es la vida la que sostiene la economía, son los hombres que trabajan y se esfuerzan por hacer un mejor país, los que pueden ayudar a restaurar cualquier economía. Hago un llamado para que no se dejen presionar por ningún ente, ya sea religioso incluso. La iglesia no es una bodega, un local o un gran templo. La iglesia somos nosotros y podemos hacer obra social, ayudar de todas formas a través de las plataformas que existen para esto. Las comunidades pueden seguir funcionando. Podemos seguir haciendo nuestro trabajo, entendiendo que esto es un asunto que no es culpa del gobierno. Esto es algo que Dios ha dicho en su palabra, Isaías 26:20, entra en tu casa, cierra la puerta tras de ti, hasta que pase mi ira. Bendiciones a todos. Bueno, son muchos los llamados que están haciendo los líderes interreligiosos, pero a propósito, la pregunta es para la administración distrital. Nuestro panelista, el subsecretario José David Riveros, ¿por dónde va a empezar a trabajar la administración distrital el tema de política pública de libertad religiosa contemplado en el plan de desarrollo? ¿Cuáles son las conclusiones que estamos viendo aquí en medio de este conversatorio y cuáles son precisamente esos desafíos con el sector interreligioso? Sin duda, digamos, creo que es muy importante que tengamos una gran articulación. Las entidades del distrito ahorita hablaban de, es importante también que esto no solo quede como responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, sino también que se incluyan otras secretarías, mencionaban la Secretaría de la Mujer, el de Desarrollo Económico, bueno, en mil secretarías que pueden realmente tener competencias en algunos asuntos que son muy importantes. Digamos, una cosa muy importante que se ha destacado aquí es el trabajo social de las diferentes confesiones religiosas o iglesias, que yo cada vez que estoy en uno de estos espacios
realmente lo reconozco porque soy del sector religioso. Entonces, pues en ese tejido social, pues no está solo gobierno, en ese tejido social tienen que estar todas las instituciones y sin duda yo creo que uno de los trabajos que tenemos que fortalecer, además, por supuesto, de implementar la política, que digamos, eso lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer, es también potencializar y dar más visibilidad a este comité distrital, no solo por nuestra parte o del sector religioso, sino incluyendo y fortaleciendo las acciones que tiene que hacer cada entidad en ese plan de acción de la política pública y que ese comité se nos convierta en una especie de evaluador permanente de esas acciones que claramente no van a estar todas de la noche a la mañana y pues ahorita en este contexto de pandemia pues todo se hace más difícil y todo se alarga un poco más, pero claramente el comité tiene que ser esa evaluación permanente o ese análisis permanente de las distintas acciones y cómo integrarnos con las demás entidades para una efectiva implementación de la política. Bueno, muy bien. Fabián Salazar, dentro de lo que hemos escuchado a través de este conversatorio en materia del llamado que hacen los diferentes líderes del sector religioso, ¿qué conclusiones podemos ir destacando en materia precisamente de ese llamado a las instituciones, a la sociedad, a los medios de comunicación, como lo han manifestado? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que usted nos daría para que ese empoderamiento y para que en conclusión de este conversatorio se dé más esa libertad e igualdad religiosa? La libertad es una responsabilidad. No solo estamos pidiendo el derecho a la libertad religiosa, sino que ese derecho nos permita cumplir nuestros deberes. Y para eso tenemos que sentirnos sector. La dificultad que hemos tenido es los protagonismos individuales o los intereses individuales también al interior de este sector. Aquí es enterarnos que no estamos discutiendo por algo particular, sino que tenemos que sentirnos un actor social con incidencia pública. Entonces, lo primero es sentirse sector. Siguiente, dejar los protagonismos individuales. Tercero, reconocer las instancias. Si ya tiene un comité, reconocerlo, valorarlo y también cubrir ese comité para que tenga realmente la vocería y pueda llegar a interactuar junto con otras instancias. Por ejemplo, las participaciones en los diferentes consejos, los representantes delegados desde la centralidad del comité. Empezar a hacer una realmente casi alfabetización, porque me sigue preocupando el lenguaje de la directora, lastimosamente ya se fue, a decir que se enfrenta libertad religiosa con igualdad. Creo que hay un desconocimiento de la ley. Aquí lo que estamos hablando son de realidades humanas, estamos hablando de que realidades políticas. Se está confundiendo la iglesia con el sector. Entonces es importante que también desde la secretaría correspondiente y desde desde todas las instancias de gobierno se instruya a los diferentes funcionarios en qué significa el sector, porque nos tienen miedo. La otra, la presencia como actor social estratégico, porque no es que vamos a pedir, mire que el sector religioso va a ofrecer, lo que quiere conocer es la articulación, pero también el sector religioso muchas veces no está acostumbrado a dar informes, a preparar proyectos, a rendir cuentas. Entonces, el lenguaje o lo principal de este proceso de libertad religiosa, de conciencia y culto, porque están los tres elementos, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para que nos unamos a trabajar. Mire, en el anterior plan de desarrollo tenía esta clasificación. ¿Quiénes somos? Somos un sector social inspirado en libertad religiosa para aporte al bien común. Entonces, el gran desafío que tenemos acá es construir un nuevo tipo de ciudad, una ciudad donde podamos participar todos y donde reconozcamos que las comunidades de fe, las organizaciones basadas en la fe y los diferentes actores en sus liderazgos particulares tienen un papel de transformación.
y es un aliado tan bueno, un aliado estratégico que permite que se cumplan los indicadores del plan de desarrollo. Entonces, esa es la invitación y finalmente agradecer al comité por estos espacios y que sintamos realmente orgullosos de lo que se ha logrado y responsables de lo que tenemos que llevar como ciudad, como país. Nosotros, y lo que se haga aquí en Bogotá va a ser el ejemplo para la nación, y por eso es la gran responsabilidad que tenemos. Gracias, Andrés, a ti y a todo el comité por lo que vienen haciendo. Muy bien, Fabián. Gustavo Casasbuenas, para ir concluyendo este espacio, ¿qué recomendaciones o qué análisis podemos dar de todo este marco en este día de la celebración de la libertad religiosa, precisamente para esa inclusión? Está en el papel, pero ¿qué hay que hacer para que los líderes cada día puedan empoderarse y la institucionalidad del reconocimiento a esa libertad e igualdad religiosa? Andrés, muchas gracias. Yo pienso que en materia de libertad religiosa, por lo menos, retomando que a veces en una conjunción de desconocimiento propio y del Estado, que la acción de su papel importante en los desarrollos del país, el desconocimiento genera rechazo. Dar a conocer a través de la materia de diversidad religiosa y libertad de cultos, dar a conocer todo lo que hace y cómo transversaliza lo religioso todas las actividades humanas. Lo importante es que son conocerlas para poder reconocer y para poder fluir en un mundo donde lo alternativo y los otros son importantes. Yo creo que ese papel parte de no solamente desde 2 o 3 secretarías, sino desde muchas, incluida por supuesto la educación, incluidos los medios de comunicación, que hace que la diversidad realmente pueda ser conocida y respetada, valorada. Subsecretario, gracias a la directora de Canal Capital. Yo creo que cuando lleguemos porque a veces vamos con un rechazo hacia un tema en específico y no le damos la oportunidad al otro de contar lo que tiene que contar, de decir lo que tiene que decir, pero sobre todo de conocerlo en evangélica en Colombia, sino de los musulmanes, del judaísmo y de todos aquellos que han trabajado de manera importante. Gracias. Y como presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, fundada por un presidente liberal como era Alfonso López Miquelsen, siempre trabajaremos en pro y en procura de las libertades de los colombianos. Gracias, Gustavo. Bueno, subsecretario José David Castellanos, conclusiones y cuáles son esos que tiene ya por delante la administración distrital en el marco de lo que ha visto en este conversatorio. Conclusiones varias, sin duda tenemos muchos retos por trabajar, tenemos, como dije, es llevar a la práctica ese derecho fundamental de la libertad religiosa, que lo vivamos todos los días en la calle, sin ningún tipo de discriminación, independencia de la fe o confesión que cada uno profese. Sin duda esa es una primera tarea, trabajar muy fuertemente en cualquier acto de discriminación y implica pues temas de formación. Normalmente muchos de los temas en relación con discriminación hacen parte de temas educativos, de temas de pedagogía que hay que trabajar, que la gente desconoce lo que le parece distinto a lo que ellos hacen en su día a día y entonces pues lo discriminan o lo rechazan, y sin duda pues en esta Bogotá religiosa y multicultural pues tenemos es que arropar eso. La mejor ciudad de Colombia sin duda nos hace una ciudad en la que todos cabemos, en las que todos podemos convivir. Ese es sin duda un primerísimo reto. Ya vienen unos retos específicos como la caracterización de la que hemos hablado, un reto claro sin duda de aplicar cada uno de la acción de la política pública, los 15 productos del plan de desarrollo. Ese es nuestro meta, esos 4 ejes.
a los que les he hablado, y en eso vamos a trabajar muy de la mano del sector religioso. Aquí nuevamente agradezco esta invitación, celebro profundamente este día, creo en el derecho de la libertad religiosa y celebro que tengamos un día para poder contar este derecho esencial. Muy bien. Neftalí Poveda, en el tema de cooperación internacional, de avances y desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el sector interreligioso? Muchísimas gracias, Andrés. Pues podría decir que si no tenemos esos dos componentes que hemos venido oyendo en todo el conversatorio que tiene que ver con la pedagogía y los espacios para la interacción, muy difícilmente podríamos seguir avanzando de manera propositiva. Entonces, pedagogía ¿con quiénes? Pues ya lo dijeron mis compañeros, con la iglesia misma. Hay que hacer un trabajo de pedagogía en cuanto a que se entienda que hay espacios que son de fe, pero hay espacios también que son para trabajar desde el aspecto social, con el Estado, pedagogía en cuanto a reconocer o que el Estado pueda entender que estas realidades que acabo de mencionar se viven en todos los espacios, ¿sí? que tiene la sociedad en sí. Entonces, el Estado debería poder tener, como ya lo mencionó alguien, programas transversales que permitan que las organizaciones basadas en la fe puedan hacer incidencia, puedan participar, pero esto de manera desorganizada. Se necesita desde luego empoderar el comité que tenemos, empoderar desde luego la subdirección de libertad religiosa, empoderar los escenarios o espacios que se han abierto desde la política de libertad religiosa para poder trabajar. Y creo que también deberíamos tener esa pedagogía con los medios. Ya lo oímos desde el Canal Capital, hay algunos mensajes a la población colombiana y que nos reconozcan como ese actor social, ese actor científico, ese actor que genera desarrollo a nivel país. Y por último, saber muy bien que los espacios que construyamos los debemos. Muchas gracias. Muy bien, Neftalí. Bueno, nuestros panelistas hoy en este evento del Día Nacional de la Libertad Religiosa, empezamos a celebrar dándole gracias a cada uno de nuestros participantes, a las personas que se han contactado por nuestras redes. Vamos a sacar unas conclusiones y se las haremos llegar a los miembros del Comité Distrital de Libertad Religiosa, a la Administración Distrital, por supuesto, en materia de libertad religiosa. Pues sigamos en ese trabajo. La invitación que hacemos a través de la mesa directiva, por supuesto, a seguir celebrando el Día de la Libertad Religiosa. Así que el desafío ahora lo tienen ustedes. Agradecemos la producción de Correcaminos, a Jaime Zuluaga, a Jaime Junior, a todos los que nos han colaborado en esta producción. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.